ahí empezó, creo. Bueno, empezamos, ¿no? Entonces. Bien. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Ríos, soy estudiante de la Universidad de Quilmes y presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología. Y en esta oportunidad estamos entrevistando a Paula, que es la directora de Alimentos, y a Damián, que es el director de IASI, ¿sí? Así que, bueno, yo me voy a quedar en silencio y le vamos a dar la palabra a ellos. Paula, si quieres empezar vos. Bueno, buenas tardes. Yo soy Paula. Vamos a arrancar con la presentación. Vamos a ir viendo algunos aspectos de las inscripciones que comienzan la semana que viene y después algunas cuestiones relacionadas con cada una de las carreras y bueno, y al final las consultas que vayan teniendo. Vamos a hablar en particular de consideraciones generales sobre las inscripciones, los recorridos y los prerequisitos de las carreras, la salida laboral de nuestras dos ingenierías y las consultas. Para este cuatrimestre vamos a tener por sistema una inscripción de hasta 3 materias. Los estudiantes que quieran cursar 4 materias van a ser evaluados cada uno de los casos, pero tienen que mandar un mail a cada una de las carreras porque por sistema solamente van a poder hacerlo en 3 materias, en 3 asignaturas. Tengan en cuenta en la inscripción de ver los prerequisitos, ¿sí? Los prerequisitos los pueden encontrar en los planes de estudios, igual ahora vamos a ir viendo el esquema y el recorrido de cada una de las carreras. Si hacen inscripciones que no cumplen los prerequisitos, luego de las inscripciones esas materias van a ser dadas de baja y en ese momento no van a poder anotarse en otra materia en su lugar. Por eso es importante que al momento de inscribir revisen bien de cumplir con esto y si tienen alguna duda pueden mandar un mail a cada una de las carreras y podemos orientarlos en qué materias cursar en este cuatrimestre. En el caso de las materias, en la mayoría no hay demasiado problema, pero en algunas del inicial sí, sean solidarios con los cupos, ¿sí? Si, por ejemplo, el cuatrimestre pasado y el anterior se anotaron quizás en 3, 4 materias y tuvieron que dejar, y saben que van a aprobar 1 o 2 por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por el motivo que sea, anótense en la cantidad de materias que realmente saben que van a poder llevar adelante con éxito. De esta manera van a estar dejando los cupos necesarios para que otros compañeros o compañeras se puedan anotar. Algunas consideraciones a tener en cuenta. Para cursar materias de ciclo superior de ambas carreras tienen que tener al menos 180 créditos. Al momento de cumplir con estos créditos, cuando se anotan en el CIU Guaraní van a ver todas las materias del ciclo superior. Pero por otro lado tenemos otro requisito. Se puede cursar en simultáneo ambos ciclos solamente durante 2 cuatrimestres. Entonces, un estudiante que tiene 180 créditos quizás no termina en los siguientes 2 cuatrimestres, ¿está bien? O sea, cumplir este requisito no implica que ya tengan que cursar en el superior. Lo que se recomienda es empezar el superior cuando queda una materia o a lo sumo 2 del ciclo inicial para cursar un solo cuatrimestre en simultáneo. Siempre al avanzar en forma más ordenada, se aseguran, por un lado, que los horarios vayan combinándose mejor, porque los cuatrimestres están pensados, digamos, para cursar materias en forma ordenada, y además de que los temas, los conocimientos que van adquiriendo, ¿sí?, también los puedan ir asentando mejor. Consejo, recomendación, no importa si es el primer cuatrimestre que arranca en la carrera o si ya le falta poco para recibirse, siempre es bueno hacer una proyección para los futuros 2, 3 cuatrimestres. Entonces, pienso en qué me voy a anotar ahora, pero también pienso, bueno, curso estas materias este cuatrimestre. Si estas materias, ¿qué me habilita para cursar el próximo y el siguiente? De esta manera se van a dar cuenta si después no se traban con alguna materia, porque a veces la elección de un cuatrimestre, después al siguiente, le falta algún prerequisito y quedan trabados cursando una sola asignatura. Entonces, armar este programa ayuda a ordenar y ayuda a no trabarse en el futuro. Cualquier duda que tengan, lo pueden consultar a los mails de la carrera en la página de la universidad,
tienen los mails también. Las inscripciones, bueno, toda esta información ya está publicada en la página de la universidad desde ayer. Las inscripciones comienzan el día 2 de marzo, comienza el ciclo introductorio. El ciclo superior, que serían quienes tienen 180 créditos o más, el 4 y 5, y el 9, 10 y 11, el ciclo inicial. Los estudiantes que cursan materias de 2 ciclos a la vez, por ejemplo, una materia del introductorio y una materia del inicial, se tiene que anotar la materia del introductorio, el 2 y el 3, o el 3, y la del inicial, 9, 10 u 11. Las inscripciones son por coeficiente, los coeficientes se publican en la página de la universidad el 1 de marzo. Durante el día hay 3 backups, en esa franja horaria no se pueden hacer inscripciones, así que si salta un cartel, no se preocupen. Pero si tienen problemas en la inscripción fuera de estos horarios, que se les bloquea el usuario o tienen algún inconveniente, comuníquense con las carreras que estamos conectados para solucionar cualquier problema que surja. Bueno, ahora entrando un poco a lo que es la carrera en sí, las materias, la estructura de la carrera. Está dividida en 3 ciclos. El ciclo inicial son 3 asignaturas. LEA, Matemática, Introducción a la Física y Química. Luego tenemos el ciclo inicial y el ciclo superior, que vamos a ver un poquito en detalle. Para Ingeniería en Alimentos, el ciclo inicial son 18 materias en total. 14 de esas materias son obligatorias. Una materia es electiva. O sea, de estas 4 que tenemos acá, taller de química, introducción a la ingeniería de alimentos, técnicas analíticas o complejos en análisis en variable compleja, solamente tienen que hacer una, ¿sí? Para cumplir ese requisito. Pero, si cursan, por ejemplo, taller de química o introducción, que son materias que pueden hacer desde el primer cuatrimestre, y cursan luego técnicas analíticas, técnicas puede considerarse sus créditos para el ciclo superior, además de que es requisito para el título intermedio de técnico laboratorista. Entonces, el mínimo es 1, pero si hacen 2, y una de esas 2 es técnicas analíticas, técnicas es para el superior. Y lo mismo con análisis en variable compleja. Si la llegan a hacer, o sea, hacen 2 y hacen análisis, bueno, esa puede pasar al superior. Entonces, de las horas 14 materias obligatorias, y después tenemos el requisito de inglés, informática y un taller humanístico. Son 200 créditos en total, más los 30 créditos del ciclo introductorio. En el ciclo superior tenemos 18 materias obligatorias, más 36 créditos de materias selectivas. Estos los contamos en créditos porque las materias selectivas tienen distinta carga horaria y por lo tanto distinta cantidad de créditos. Por ejemplo, tenemos seminarios que dan 2 créditos, hay cursos cortos que dan 4, hay materias que dan 8 o incluso 12. Entonces, dependiendo de la elección que hagan, bueno, serán más o menos cantidad de materias. Además de las materias obligatorias y de la electiva, tenemos la práctica profesional supervisada y el trabajo final de carrera. Pasamos ahora al recorrido de IASI. Bueno, tenemos acá, les doy un pantallazo inicial y después entramos más en detalle cuando hablemos de la carrera. Respecto a los prerequisitos y a los ciclos, acá están viendo lo que es el ciclo inicial y el introductorio que se ve como la primer fila en celeste, que es igual al de alimentos. Acá lo que pueden ver en el ciclo inicial nuestro de IASI es que, bueno, digamos, los ciclos iniciales de por sí son las ciencias básicas, o sea, como va a ser los lenguajes universales donde cada ingeniería se expresa. Digamos, por ejemplo, alimentos tienen un contenido mucho más fuerte en química, nosotros en IASI tenemos un contenido mucho más fuerte en matemática, ya que, no, en física es más o menos igual, en matemática en sí, porque bueno, es lo que vamos a usar en las tecnologías del ciclo, que veamos tanto básicas como aplicadas del ciclo superior. Entonces, bueno, en el ciclo inicial, como ustedes ven, tenemos bastante matemática. Fíjense que hay materias que son prerequisitos de muchas otras, entonces concéntrense los que empiezan en aprobar álgebra y geometría analítica y análisis matemático 1, después física 1, física 2 y las matemáticas. ¿Ven? O sea, ustedes pueden seguir las flechitas estas y también en la página web de la carrera ustedes tienen detallado el plan de estudio donde para cada materia saben sus prerequisitos. Es muy importante que ustedes los cumplan primero, pues,
porque hay que cumplirlos, y segundo, porque, digamos, son importantes para que ustedes puedan aprovechar las materias más avanzadas, ¿no? Bueno, en la próxima vemos el ciclo superior. Entonces el ciclo superior, acá arriba se ve un poquito de lo que es el ciclo inicial, y después ya el ciclo superior acá en colores, donde, bueno, de vuelta tienen materias que están muy conectadas. Por ejemplo, fíjense, señales y sistemas es una materia de la cual se desprenden otras materias. Entonces, señales y sistemas es prerequisito de otras. Entonces, es muy común que estudiantes quieran cursar primero control automático 1 y después señales y sistemas. Eso no es recomendable porque le hace perder mucho tiempo a los docentes del área de control, porque cuando quieren usar un concepto de señales y sistemas, se encuentran con la traba de que hay chicos que los tienen desfasados, entonces eso dificulta mucho la cursada. Por lo tanto, les recomiendo que tengan aprobada señales y sistemas, bueno, las que son prerequisitos de muchas materias. Bueno, acá vamos a ver después que son distintos tipos de tecnologías importantes que forman parte de la automatización, como va a ser la electrónica, las comunicaciones, el control automático, etcétera, materias de programación. Y bueno, y acá en la fila final tenemos un ciclo complementario que está compuesto por 4 materias obligatorias, que son aspectos legales de la ingeniería, economía y organización industrial, gestión ambiental y formulación y evaluación de proyectos. Fíjense que esas 4 materias en nuestro plan de estudios no tienen tantos prerequisitos, entonces yo les recomiendo, como ustedes pasan al ciclo superior, empezar a evaluar de ir cursando alguna de esas materias, mientras se dedican también a las materias técnicas. ¿Está bien? No dejar todas estas para el final, en el ciclo complementario. Bueno, también, al igual que en alimentos, tenemos una práctica profesional supervisada y un trabajo final. Después les cuento en detalle más sobre cada una de estas cosas. Y disculpen, también tenemos 5 cursos de orientación que están acá, son los grisecitos que se ven, no sé si los ven acá, que ahí ustedes pueden elegir 5, digamos, temáticas que les interesen para su perfil particular. Entonces tienen una variedad muy grande de inteligencia artificial, control de robots, visión artificial, laboratorios de automatización que son más fierreros, más industriales. Bueno, tienen una variedad grande de cursos. Ustedes fíjense en las ofertas, porque hay cursos, digamos, de orientación del ciclo superior que los ofertamos más. Entonces, si están muy interesados un grupo de estudiantes en uno de los cursos que no es tan común que lo estemos ofertando, júntense, junten 5, más de 5, si pueden 10, pongámosle, de interesados en que vayamos planificando para abrir una de estas materias de orientación que sean de interés para ustedes, y lo vamos planificando. ¿Está bien? Bueno, después vemos más en detalle algunas cosas. Bueno, antes de pasar a la salida laboral de cada carrera, un comentario en general. Como vieron, en ambas carreras, y ya lo repetimos varias veces, están los prerequisitos. Entonces, en estos días, antes de que comiencen las inscripciones o durante las inscripciones, cualquier duda que tengan, mándenmela en la carrera, porque antes era más fácil, estábamos en el aula de inscripción, los tutores iban asesorando. Bueno, eso lo seguimos haciendo, pero lo hacemos por mail. Entonces, pueden mandar mail antes, pueden mandar mail en esa semana, pero no se queden con dudas, ¿sí? Quizás cumplen el prerequisito, pero les conviene cursar más otra materia, o tienen 2 o 3 opciones y no saben cuál conviene más. Bueno, manden mail a la carrera. Y en particular, los que trabajan en alimentos, hay algunas materias que un cuatrimestre se dicta a la tarde y el otro a la noche, o hay algunas materias que se dictan un cuatrimestre sí y otro no. Entonces, bueno, en esos casos, igual ya la mayoría sabe cuáles son esas materias, pero ante duda de horario, nos escriben y lo vamos viendo. Bueno, pasemos ahora a la salida laboral de ingeniería en alimentos. Un ingeniero o ingeniero en alimentos puede trabajar, digamos, puede dedicarse a distintas actividades, pero uno de los fuertes de la carrera es la salida a la industria. Entonces, un ingeniero o ingeniera que trabaja en la industria es responsable de todo el proceso productivo, todo el proceso de elaboración de alimentos, desde la recepción de materia prima, la producción, el almacenamiento de producto terminado y el transporte. Puede trabajar en distintas áreas en una empresa, en una industria de alimentos. Por ejemplo, en el área de investigación y desarrollo, desarrollando nuevos productos, reformulando productos, haciendo estudios de vida útil, pruebas en planta, escalado en planta industrial.
Otra área que uno puede trabajar, por ejemplo, en el área de control de calidad. ¿Sí? En el área de calidad se hacen los controles físico-químicos, sensoriales, microbiológicos, el control de stock, implementación de normas de calidad, auditorías, ¿sí? Por ejemplo. Otra área importante es la producción. Un ingeniero en el área de producción tiene a cargo el manejo de personal, soluciona todos los problemas técnicos que puede aparecer, hace el seguimiento y el control de la producción, ¿sí? Hay otra área, que es la cadena de abastecimiento o supply chain, que en esta área es donde se hace la programación de la producción, o sea, qué es lo que se produce cada día, qué volumen de producción, qué tipo de productos se elabora cada día. Hace el control de inventarios y las compras. Bien. Luego está el área de ingeniería y reingeniería de proyectos. En esta área es donde se diseña una planta. Puede ser una planta que se monta desde cero, o puede ser una modificación de una planta, una instalación de una línea de producción, o un cambio de un equipo por otro, por ejemplo. En el área de legales también intervienen los ingenieros. Por ejemplo, la inscripción del establecimiento o la inscripción de cada producto, ¿sí? Está a cargo del ingeniero o ingeniera. O los aspectos legales del rótulo también. El que no trabaja en industria tiene otras opciones. Por ejemplo, se puede hacer carrera de investigación, ¿sí? Puede ser en una universidad, en un instituto de investigación. Puede trabajar en entes reguladores, por ejemplo, en SENASA, SINAL, ANMAT, en municipalidades. Puede tener un emprendimiento propio, ¿sí? Una planta elaboradora de alimentos propia. O puede trabajar como consultor asesorando a distintas industrias de alimentos. Bueno, pasamos ahora a la... Bueno, así. y así. Bueno, les cuento, o sea, en YASI estudiamos, pueden aplicarse a distintos procesos, digamos, la idea es que pueden ser procesos relacionados con la producción o con servicios, y bueno, y nos concentramos, digamos, hay procesos, digamos, acá pongo un ejemplo, pero puede ser acá, estoy pensando en el soldado de carrocerías de autos, ¿no? Ustedes ya son de otra época, pero cuando yo era chiquitito, o sea, venían las carrocerías de las chapas y uno veía un operador que estaba siempre soldando ahí con una soldadora de punta, no sé si saben lo que es soldadora de punta, choca así y pega las dos chapas, la suelda, y pasando una corriente, bueno, y era un trabajo muy tedioso, ¿no? Porque las soldadoras pesan, los soldadores a veces se olvidaban un determinado punto, entonces la chapa quedaba mal soldada. Entonces, si ustedes ven, digamos, la industria automotriz de hoy, por ejemplo, usa robots. ¿Por qué? Porque, bueno, los robots son fuertes para manejar las herramientas, no se cansan, y eso hace aumentar mucho la productividad del proceso, la eficiencia, y por lo tanto, este tipo de tecnologías, que acá le estoy contando por un proceso de soldado de carrocerías, también se aplica a otros tipos de procesos. Muchas veces son procesos que son muy complejos, que hay que tomar decisiones muy rápidas, y que el sistema se mantenga estable, que digamos no sea inestable, no explote, no se rompa. Entonces, en ese tipo de procesos, la automatización y el control es muy importante. Y siempre en estos tipos de procesos hay palabras claves, digamos, que van a tener actuadores que son los que mueven las cosas, los que actúan sobre el sistema, que pueden ser motores eléctricos, sistemas neumáticos, hidráulicos. Tenemos sensores que son los que nos dicen, digamos, van censando distintas cuestiones de interés, puede ser, no sé, la corriente acá en la soldadora, la posición, en los robots es muy importante conocer la posición de cada una de las articulaciones, pero también pueden haber sensores de presión, temperatura, etcétera, si son procesos más de tipo químico, que hay mucho trabajo de nuestros egresados en el área de química o de, por ejemplo, petrolera, etcétera. Hay comunicación, redes de comunicación, porque todos estos sistemas, digamos, por ejemplo, muchos robots se tienen que comunicar entre ellos y no chocar, tienen que estar sincronizados, entonces tenemos dos materias de comunicaciones. Después, a estos bichos, digamos, o estas cosas, hay que programarlos, entonces también tenemos materias de programación, y hay que controlarlos, de algún modo hay que decirle, cuando el robot tiene que ir a hacer el punto de soldadura en un lugar, tiene que ir ahí, no tiene que ir 2 centímetros al costado, porque si no, no suelda lo que tiene que soldar. Entonces, estas ideas básicas, estas son las ideas básicas en las cuales siempre dan vuelta en las materias de la carrera. Ahora en la próxima...
Bueno, donde trabajamos, al igual de lo que contó Pau, nuestros egresados, muchos trabajan en industrias muy grandes, donde programan robots o procesos de industria petrolera, etc. Algunos están en la universidad, donde hacen investigación y desarrollo, o sea, pueden diseñar un robot, o un algoritmo, un sistema determinado, controlar algo. Pueden trabajar en pymes, en pequeñas y medianas industrias de la zona. Hay muchos que hacen este tipo de desarrollo, que puede ser, no sé, desde construir, no sé, una automatización para llenar frasquitos para industria farmacéutica, diseñar algún mecanismo para algún tipo de industria. Acá puse, por ejemplo, un horno. Y bueno, y los ingenieros en sí, siempre, como decía Pau, que te fue contando en detalle, pero siempre el problema es identificar alguna necesidad, algo a mejorar, algo a resolver, estudiar distintas soluciones, y entonces acá empiezan a aparecer un montón de verbos que forman parte casi de todos los ingenieros, o sea, diseñar, bosquejar una idea, proyectar más en detalle, muchas veces se modela matemáticamente, ¿no? Porque los procesos a veces son complejos y hay que conocer cómo funcionan, y por eso hay modelado, distintos tipos de cálculos. Y una vez que uno tiene un buen modelo que sabe lo que va a construir, se empieza a implementar, a construir, y también, como decía Pau, cuando ya es producción, hay proceso de dirección de todo ese proceso de producción en sí. Y después hay otras cosas importantes como puede ser validar, certificar, o sea, las cosas que nosotros producimos que efectivamente cumplan normas o cumplan los requerimientos que uno le pide para los cuales fueron diseñados. Y después también pueden haber tareas de operación, o sea, cuando un proceso es complicado, puede haber un ingeniero que esté ahí viendo que esté todo bajo controlado. Y mantenimiento, ¿no? También muchos de nuestros egresados también trabajan en mantenimiento, porque hoy en día hay líneas de producción bastante complejas que tienen mucha automatización, entonces se encargan también de tareas de mantenimiento. Sigo en la otra. Bueno, esto ya lo conté, ahí vamos más, porque si no me voy a quedar hablando mucho. Entonces volvamos al plan de estudio, o sea, lo que les contaba, el ciclo inicial, acá tienen ya los detalles de las materias, todo esto lo saqué del plan de estudios, o sea que ustedes entran a la página de la carrera y estos cuadritos los tienen ahí. Van a tener, el ciclo inicial va a ser las ciencias básicas, la matemática, la física, la química, y materias bien básicas para lo posterior, que ya son las tecnologías, que eso va a ser el ciclo superior. Pasa, Pau, entonces, en el ciclo superior tenemos dos partes, unas que son de materias más básicas, que se las grafiqué acá, pero siempre esas materias circulan alrededor de esto que les estaba contando, o sea, van a tener materias como de electrónica, de cómo medir variables electrónicas, las materias de control que tienen su teoría, las materias de comunicaciones y las materias de procesos, ¿no? Y después tenemos el núcleo superior de orientación, Pau, la próxima, donde acá lo que decía era, tienen 5 cursos selectivos que son donde ustedes pueden elegir los de su interés. Y después, ya se los contesto, pero Pau, pasar la otra, es el complementario, el núcleo superior complementario, que es como, si esta es la pirámide de automatización, donde abajo están las cosas que actúan como los motores y las que sensan, después están los controladores, que son los que se encargan de que el sistema vaya hasta donde uno quiere que vaya, el nivel de supervisión de todas, si pensamos en la línea de producción de soldadura, es el que supervisa todos los robots que estén haciendo su trabajo. Después hay un nivel de gestión más encargado con las cuestiones más complementarias, pero no por eso no importantes, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay 4 materias que tienen que ver con, no son cosas más light, son importantes. Por ejemplo, los aspectos legales relacionados con ingeniería, la economía y la organización de la producción, la gestión ambiental y la seguridad del trabajo, y la formulación y evaluación de proyectos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso era para comentarles. Después, si quieren, vamos preguntando. Bien, muchísimas gracias por la presentación que abarcó mucho de básicamente lo que trató cada carrera. Así que esperemos si hay algún ingresante que esté viendo esto, esperemos haber aclarado sus dudas. Les recordamos que tanto este cuadrito, ¿no? Está tanto en nuestras redes sociales como en la página de la Universidad de Quilmes. Sabe que nosotros siempre difundimos lo que está en la página oficial de la Universidad de Quilmes. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a leer las preguntas que nos llegó de la gente, ¿sí? Así que yo voy a entrar ahora, permítanme 2 segundos.
acá, esta es una duda muy frecuente. ¿Se puede inscribir a materias cuyas correlativas estén en pendiente de aprobación por falta de laboratorios presenciales? ¿Y en qué cuatrimestre me recomiendan hacer técnicas analíticas? Esto asumo que es para alimentos. Bueno, lo de pendientes para cualquier carrera, ¿no? Sí. Si tienen, por ejemplo, pendiente Química 1, pueden inscribirse en Química 2. Ahora, si tienen pendiente Química 1 y quieren recursar, no pueden anotarse otra vez en Química 1 mientras están pendientes. O sea, tendrían que esperar al siguiente cuatrimestre. Y lo de técnicas es una materia del final del ciclo inicial. Como prerequisito tiene química orgánica, así que eso, bueno, ya limita un poco, digamos, el hacerlo antes, pero en general claro, se cursa el último o anteúltimo cuatrimestre. O sea, las últimas materias del inicial son microbiología general, química alimentos y técnicas, serían las que se cursan más sobre el final. Incluso la pueden hacer estando en el ciclo superior, porque como los créditos sirven. Bien. Bien, otra que nos llegó es, si estoy haciendo simultaneidad con biotecnología y tengo física 1 en bio, ¿me dan la equivalencia en alimentos o los contenidos son diferentes? Vieron que se dividió, hay física, química de bio y de ingeniería. Sí. A ver, para dar una equivalencia, respondo quizás en forma un poco más general, la carga horaria tiene que ser por lo menos igual, o sea, no puede ser menor. Si cursó una materia de 4 horas, no puedo pedir una de 8. Además se comparan los contenidos, ¿no? Se comparan los programas. Y si tiene trabajos prácticos, bueno, también que se hayan hecho los trabajos prácticos y la carga horaria. Pero, digamos, lo más fácil de ver, en principio, es la carga horaria. Ya si tiene menos horas, no. Y si tiene igual cantidad de horas, bueno, ahí ya entramos a ver los programas. Así que en este caso no sirve. Bien. Otra duda es, con respecto a los pendientes de aprobación del primer cuatrimestre, ¿qué va a suceder con esas materias que todavía no se puede rendir la parte práctica? Es una pregunta que han hecho hasta el hartazgo y que hemos respondido en otros vivos, pero aún así la siguen preguntando. Así que... Se me entrecortó al principio, pero igual sí, creo que entendí la pregunta. Los que quedaron pendientes en el primer cuatrimestre, ¿qué pasa con las materias? ¿Qué sucede con esas materias? Sí, exacto. Bueno, hasta el 31 de marzo duraría lo que es el primer cuatrimestre 2020. O sea que a esa fecha se va a cerrar el cuatrimestre. Si podemos volver a hacer las actividades adeudadas, bueno, se va a volver. Y si no, se va a buscar un mecanismo para compensar esas actividades de alguna u otra forma. Hay que tener claro, bueno, ya hablando de las modalidades, las materias modalidad 1 puede ser que hayan quedado pendientes porque adeudaban laboratorios o porque adeudaban algún examen o alguna otra actividad, o sea, no necesariamente laboratorio. Entonces, en caso de que no podamos ir a la universidad antes del 31, bueno, se buscará otro mecanismo para hacer esas actividades en forma virtual, pero el 31 de marzo va a estar finalizado, digamos, el cuatrimestre. Sí, también darle la tranquilidad a las chicas que nos están preguntando esas cosas, que todos estamos en la misma situación. Yo también estoy en la misma situación, tengo materias pendientes de aprobación del cuatrimestre pasado, y que tanto el departamento como nosotros vamos a dar la información cuando esta surja, así que se van a enterar sí o sí, no se preocupen, pero para transmitir esa tranquilidad. Esta es una pregunta... bueno, claro, y acá nos preguntan y los labos de las materias del segundo cuatrimestre, la tenemos un poco más de tiempo, parece, ¿no? Los pendientes de aprobación del segundo cuatrimestre. Los que quedarán del segundo, claro, digamos, es la misma situación, pero diferido. Así claro, que, en caso de poder volver, van a hacerse primero los trabajos prácticos de los del primer cuatrimestre, luego los del segundo. Creo bien, que hay acá, Pau, sí. Maxi, creo que hay un mail que están por enviar, o si nosotros estamos por enviarlo, que es una comunicación del departamento en relación a lo que estaban diciendo o sea, que estén atentos a que va a llegar, creo, un mail, no sé si el lunes o hoy. Sí, en estos días. El lunes. Sí. Sí, lo que le decía es que tanto el departamento se va a comunicar y nosotros vamos a colaborar en la discusión para que le llegue a más gente. Así que no se preocupen que cuando salga la información la publicaremos y el departamento se va a encargar. Ustedes tienen el mail de muchos estudiantes, por no decir que... Sí, ¿no? Nosotros tenemos... Bueno, claro. Aprovecho si hay alguien quizás ingresante que no recibe los mails, nos manda un mail a la carrera
Si no llegó a copiar la dirección, está publicado en la página de la universidad y lo agregamos al grupo y ahí recibe toda la información. Importantísimo. Bien, ahora una pregunta para Yassi es si existiría la posibilidad de que haya un título intermedio, bueno, para esa carrera. Es una pregunta también que nos has hecho. Sí, a ver, nosotros estamos evaluando esa posibilidad y es muy probable que estemos presentando a la brevedad un título intermedio. O sea, estamos muy interesados, hemos estudiado distintas situaciones y a veces perdemos una serie de estudiantes y creemos que tal vez les podría interesar un título intermedio que bien profesional, obvio, con calidad, digamos, académica, pero a su vez profesional y que les pueda dar una salida laboral. O sea que lo estamos evaluando y es algo que es una política que nos interesa mucho de la carrera y del departamento. Vamos a ver. Sí. Buenísimo. Bueno, volviendo al tema esto de los pendientes, que surgió porque había materias que eran de modalidad 1 y modalidad 2, muchos nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre modalidad 1 y modalidad 2? Y si se va a respetar las mismas modalidades del cuatrimestre pasado. O sea, si, por ejemplo, Química 1 era modalidad 1, este cuatrimestre va a seguir siendo modalidad 1. Eso quieren saber si se va a respetar la misma modalidad o va a cambiar. Bueno, la modalidad... ¿Querés responder? No, Pau, vos, después yo hago un comentario de IAS en particular de eso. La modalidad 2 es la que no requiere actividades presenciales en la universidad y se puede aprobar al final del cuatrimestre. La modalidad 1 es que requiere alguna actividad presencial y por lo tanto, si no se puede hacer en el transcurso del cuatrimestre, quedan pendientes hasta poder realizarlas. Y que de hecho se extendió un poquito la fecha de pendiente porque la última fecha fue en febrero, bueno, se extendió hasta el 31 de marzo para los del año pasado. Y esas actividades pueden ser, bueno, para nuestras carreras son los laboratorios, pero por ejemplo en programación quizás alguna materia que necesita el uso de computadoras y que son muchos estudiantes como para evaluar en forma virtual, o sea, hay distintos tipos de situaciones, pero básicamente es eso, los que requieren ir a la universidad y quedan pendientes. Y en cuanto a mantener la modalidad o no, la mayoría de las materias mantienen la modalidad. Si hay algún cambio, se avisará. Hasta ahora no tuvimos información de que alguna materia haya decidido realizar algún cambio. Sí, nosotros en IASI, similar a lo que dice Pau, la tendencia que vimos es que más materias fueron pasando de, por ejemplo, de vuelta. O sea, si una asignatura es muy importante, la práctica de laboratorio, como es, por ejemplo, instrumentos y mediciones en nuestro caso, que es una materia muy experimental, estamos haciendo todo el esfuerzo, tanto el docente como nosotros, como el departamento, estamos tratando de hacer el esfuerzo de que ese conocimiento que es bien práctico se pueda lograr. Ahora, bueno, estamos esperando porque los teníamos algún tipo de programación, pero estamos esperando a la aprobación, a ver si podemos hacer para completar el primer cuatrimestre del 2020, que es esa materia. Después hay exámenes donde la tendencia fue que hasta ante la imposibilidad de tomarlos presencialmente, que era lo que en principio los profes querían hacer, están viendo de adaptarse a ver de vuelta, como decía Pau, hacer una instancia aunque sea virtual, digamos, para terminar de cerrar esa evaluación. Si no se abre si no podemos ir a la universidad en esos casos de modalidad 1. Pero en general no esperamos grandes cambios respecto a lo que vimos en cuatrimestres del año pasado. En particular, yo digo, mi materia, control de robots, siempre hacíamos una práctica que era con los robots que tenemos en el laboratorio 130. Yo el año pasado la oferté como modalidad 2, porque veía que era imposible. Ahora, si se empieza a ver de qué es factible en el segundo cuatrimestre, uno va a empezar a decir, bueno, hago el esfuerzo de ir una semana, porque son prácticas, por ejemplo, que les interesan a los estudiantes. Pero en principio todavía no podemos ser precisos en eso. Eso nada más. Y en resumen, no va a ver dónde están. Claro, tal y como pasó en el cuatrimestre pasado, que también fue virtual, las modalidades se mantendrían. Nosotros hemos publicado un listado, muchos nos preguntan si van a publicar un listado de materias de modalidad 1 y modalidad 2. Eso creo que lo hemos publicado nosotros y el departamento creo que también lo hemos publicado. Va a estar público otra vez. Y otra cosa que siempre nos preguntan este momento, esta semana rebalsó la red de esta pregunta,
es sobre si las materias van a ser sincrónicas o asincrónicas, y si va a estar, digamos, esa modalidad especificada al lado de la materia para poder inscribirse. Eso es lo que a los chicos, porque la mayoría de la gente ya sabe qué materias van a ser modalidad 1 y modalidad 2, ahora están queriendo averiguar cuáles materias van a ser sincrónicas y asincrónicas, si eso depende del docente, si eso se puede saber antes de la inscripción, quieren saber eso. Depende del docente. Claro. O sea, la modalidad como sea la materia depende del docente y en muchos casos es mixta. Creo que es más los casos que es mixta que sea de un solo tipo. Pero bueno, sí, básicamente depende del docente. Nosotros no hicimos relevamiento para ver cómo cada docente va a dar la clase. O sea, si es, digamos, un caso muy puntual, podrían consultarle al docente, pero en principio, como en una cursada presencial, que cada docente decide, digamos, más o menos modalidad de cursada, bueno, esto también, elige las herramientas. A veces, de un cuatrimestre a otro, una materia, y a veces cambia. Yo veo mucho en el grupo de Facebook que van preguntando cómo fue tal cursada. Está bien de referencia, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el docente quizás usó una estrategia que dice, bueno, no, podría cambiarla para el cuatrimestre que viene, porque nosotros también vamos aprendiendo sobre la marcha qué es lo que funciona mejor y qué es lo que funciona peor. Entonces, no necesariamente una materia que fue sincrónica ahora va a seguir siéndolo, o al revés. Pero bueno. No, además de que el primer cuatrimestre del año pasado fue toda una gran prueba por parte de todos nosotros. Así que, sí, de hecho yo noté que en el segundo cuatrimestre todo estuvo mucho más fluido, por así decirlo. Entonces, en principio, no sería posible establecer, digamos, una grilla de sincrónico o asincrónico, porque justamente la modalidad depende de cada profesor. Depende de cada profesor, o sea, Docente, inscríbanse pensando que en el horario que se están inscribiendo tienen disponibilidad de cursar, digamos, eso sería, si después es asincrónico, bueno, pero al revés no, porque después no van a poder seguir la materia. Claro. Digamos, estoy de acuerdo, ese es el criterio, creo que tienen que manejar ahora en la situación en la que estamos. Como si fuese presencial. Como si fuese presencial. Ese día saben que tienen que cursar. Sí, en particular, capaz, yo puedo hablar de mi materia, digamos, yo uso bastantes contenidos asincrónicos, pero siempre, más que todo, el sincronismo, por eso estoy completamente de acuerdo de que es mixto, porque depende de las dudas de los estudiantes, entonces vos cuándo te vas a reunir a hacer dudas presencial, bueno, en horario de la materia, entonces es como que todavía no tenemos un criterio en ese sentido, por lo tanto, más que todo, creo que lo que hay que hacer es consultar a los docentes. Si tienen dudas en particular de cada una materia en particular, le escribís al docente y le preguntás. Y a veces también depende del grupo, porque quizás hay un grupo de estudiantes que hace mucha consulta por foros de campus, por ejemplo. Y hay otros que no, y decir, bueno, vamos a hacer consultas por Zoom porque veo que por foro no están preguntando. Entonces, a veces también están las dos posibilidades abiertas y sobre la marcha uno va viendo lo que le sirve más al grupo. Porque la realidad es esa, a veces uno tiene algo planeado, pero después o hace consultas por Zoom y no se conectó nadie y pregunta por el foro. Entonces, depende también un poco ir viendo qué es lo que funciona. Pero bueno, en principio que tengan disponibilidad en el horario que se están inscribiendo a la materia, pensando como si fuera presencial. Exacto. Bueno, que cualquier duda, saben que pueden consultar a la carrera o al docente si llegan a tener mail, pero como le decimos, eso va a depender del docente en cuestión. Y aparte, como dice Damián, vos una semana o un mes te sirvió hacerlo asincrónico, pero de repente requieren conectarse en el día del horario y tiene que tener disponibilidad el estudiante. Sí, creo que no nos llegó ninguna pregunta más. Acá estoy viendo el chat que me los van copiando, pero me parece que yo no he recibido ninguna nueva pregunta. Voy a dar unos segundos para que pregunten. A ver. Bien, ya estaríamos entonces, Paula y Damián. Por mi parte quiero agradecerles por haberse copado con este vivo y poder acercar de primera mano, ¿no? La experiencia tanto de la directora de alimentos como de IASI, y estoy seguro que esto debe significar un montón para los estudiantes, ¿sí? ¿Algo que quieran decir antes de terminar? Bueno, no, agradecerte, Maxi, por este espacio que creo que es de mucha utilidad para los estudiantes, que es un tiempo complejo, sabemos que todos están muy ansiosos,
Así como Sí. nosotros también queremos saber lo que va a pasar, pero bueno, ya estamos, yo creo que aunque tengamos que tener todo el cuatrimestre virtual, ya tuvimos la experiencia del año pasado, así que este año yo creo que va a ser mejor, por lo menos más ordenado, ya sabiendo un montón de cosas. Y bueno, seguiremos aprendiendo, todos, ¿no? Porque nosotros también vamos aprendiendo en el camino Sí, fue un en esta aprendizaje nueva de ambos realidad. lados. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse, muchísimas gracias a la gente que estuvo mirando y muchísimas gracias por la participación, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego.